Esperen que... Ahí está, acepto. Listo, bienvenida a la formal a este nuevo grupo, sí, de dermatocosmiatría Julio, sí, hoy arrancamos, hoy es el día, sí, y esto, ¿no? Para las que recién están llegando, me presento, sí, yo soy Carmelia Capán, soy la directora académica del Cine Institute. Hasta hace muy poquito fui profe, cosa que extraño bastante, porque me gusta el contacto con ustedes, me gusta contar, me gusta explicar. Pero bueno, en la medida que yo pueda, me voy a ir colando en alguna que otra clase, ¿sí? Para estar con ustedes. Y básicamente esto, ¿no? En la previa que estábamos charlando, les contaba que ahora les voy a dar a grosso modo, ¿sí? Cuáles son las pautas de la materia, ¿sí? De esta dermatocosmiatría. Después ustedes van a tener por el grupo de WhatsApp, que va a ser nuestro punto de encuentro, nuestro punto de comunicación, todo esto por escrito, ¿sí? Pues bien, ustedes ya saben que nuestro horario de cursada va a ser, ¿sí? Lunes y miércoles. Este miércoles va a ser feriado, así que pasamos de largo hasta el próximo lunes, ¿sí? El horario es de 18 a 20. Yo les sugiero en la medida de las posibilidades que traten de estar, ¿sí? Porque bueno, por ahí surgen alguna duda, ¿sí? Dentro de lo que es la clase y esa duda puede ayudar a varias, ¿sí? Y las chicas que obviamente que no pueden, sí van a tener la clase grabada, así que casi me olvido, más o menos en las próximas 24 horas que se termina con la clase, ¿sí? Porque lleva un proceso, ¿sí? Como para pasar al canal de YouTube. Van a tener acceso a las chicas que obviamente no están y las que deseen volver a ver la clase, sí, van a tener acceso al canal de YouTube, que es un canal privado, con un Gmail, que es el que tuvieron que haber dado, sí, así que acuérdense, sí, que de tenerlo abierto en el dispositivo que utilicen para poder ver la clase, sí. Es el Gmail que seguramente dieron o en administración o en las distribuidoras donde se anotaron, sí. Eso, un tema clases. Después, ¿qué más? Bueno, les cuento que todos los profesores, sí, que trabajamos en el Cine Institute, somos todos egresados, somos técnicos universitarios en cosmetología de la UBA. ¿Sí? ¿Por qué les cuento esto? ¿Sí? Porque justamente los contenidos que ustedes van a recibir son todos contenidos de la UBA, muchas veces creados por nosotros. ¿Sí? Yo soy aparte titular de la cátedra de corporal en Facultad de Medicina, justamente en la Tecnicatura, ¿sí? Entonces es esto, ¿no? Para que sepan con qué contenidos se van a encontrar ustedes, básicamente, ¿sí? Y es esto, hay veces que se puede dificultar la comprensión y ahora les cuento una anécdota mía personal, ¿sí? Que me pasó cuando arranqué con cosmetología en la UBA. Si entonces, si ustedes ven algún tipo de dificultad, no duden en consultarnos, ¿sí? Van a estar todos los profes, nosotros siempre estamos atentos a todos los grupos de WhatsApp porque por suerte, si toco madera, tenemos bastante trabajo, ¿sí? Con el alumnado que tenemos. Y esto, ¿no? Si hay algo que no se entienda, hay algo que necesite o que se dé una explicación extra, chicas, por favor, utilicen la herramienta de comunicación que nosotros tenemos, que es justamente el WhatsApp. Sí les vamos a pedir que por favor, sí sean los horarios de trabajo, aproximadamente de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, porque todos tenemos otros trabajos, ¿sí? Que tenemos que atender. Así que en ese horario de lunes a viernes, más o menos 9 de la mañana, o si se les ocurrió, vieron que hay gente que es noctámbula, ¿sí? Se pone a leer y tiene mejor concentración a la noche y se les ocurre una pregunta, ¿sí? Déjenla en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Que al otro día los profesores lo vemos y ya les vamos a estar contestando, ¿sí? ¿Qué más les quería decir? Bueno. Ustedes me voy a adelantar en el tiempo, ¿sí? Esto también creo que Belu, la profe Belén, que es la titular de la carrera de ustedes, se los va a explicar o se los va a recordar durante toda la cursada, ¿sí? Van a tener para recibirse dos instancias evaluatorias, ¿sí? Por un lado el examen escrito, que se utiliza el sistema múltiple choice, no sé si lo conocen.
que es automático, lo genera el Google, ¿sí? Es perdón, una pregunta con cuatro posibles respuestas, de las cuales solamente una es verdadera, ¿sí? 30 preguntas y obviamente va a recorrer todo el programa que ustedes vieron en la cursada, ¿sí? Y después, por otro lado, ustedes son dermatocosmiat, van a ser, ¿sí? Ya las vamos a contar entre las colegas, ¿sí? Todas ya son cosmetólogas, ¿verdad? Después me van a contar un poquito de ustedes. Entonces, para fin de año, o sea, para recibirse, ya les conté de la instancia escrita. Ahora, después tenemos una instancia oral donde ustedes van a tener que preparar un caso. Igual tranquilas porque tenemos 5 meses por delante, recién arrancamos hoy, más o menos a mitad de cursada, ¿sí? La profe les va a dar el modelo de cómo se debe presentar ese trabajo, que es un PowerPoint, chicos, es fácil de utilizar, o cualquier sistema que ustedes tengan, ¿sí? Como para armar trabajo. En ese sentido no tenemos problemas, ¿sí? Esto lo voy a avisar desde ahora para y que quede grabado del primer día. En la instancia escrita nosotros pedimos cámara y micrófono. O sea, ¿sí? Muchas chicas están como muy cancheras utilizando los celulares, ¿sí? Y el celular lo que tiene, si yo despliego el Google Form, la imagen se borra, ¿sí? Entonces, bueno, son directivas que obviamente no se nos antojaron a nosotros, sino son directivas, ¿sí? De nuestros superiores. Así que para el final escrito, anótenselo en el cuadernito, conseguir otro, o que alguien les preste un celular, chicas, por un ratito. El examen no dura más de 40 minutos, una hora. O desde una computadora, ¿sí? Una notebook, una computadora de escritorio, ahí sí no hay problema. El problema surge con los celulares, ¿sí? Y necesitamos verlas. Después con la instancia oral, me devuelvo al trabajo que tienen que preparar. Les aviso ya de entrada, porque por ahí ustedes si están atendiendo y tienen el recaudo, ¿sí? De tener material fotográfico que registre, ¿sí? Los avances de sus pacientes, utilicen esos casos, ¿sí? Los que no se utilizan, por ejemplo, envejecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver más con la estética, ¿sí? Nosotros atendemos como dermatocosmiatras otros casos más complicados, ¿sí? Pieles que tienen algún tipo de afección, atraviesan algún tipo de enfermedad, un cáncer, una diabetes, ¿sí? Rosácea, piel sensible, que es bastante común por ahí en los gabinetes dentro de la cosmetología, eso sí lo pueden presentar, ¿sí? O sea, ¿qué le digo? ¿Sí? Empiecen a registrar por ahí los protocolos que hacen, ¿sí? Y van a tener más o menos resuelto el trabajo de fin de año, ¿sí? No lo dejen para lo último porque vieron que después no agarra la desesperación. Hasta acá, ¿se entendió lo que les conté? Si no, lo vuelvo a explicar las veces que sea. Sí, profe. Excelente. Profe. Muy bien. Ahora cuéntenme de ustedes. ¿Alguien hizo, gracias Brenda, alguien hizo cosmetología con nosotros? Porque ya nos van a, o sea, ya es como que nos tienen más o menos medios madurados, conocidos. Hola, hola, a ver quién, Mica, hola, vale, profe, en vacaciones escolares nosotros tenemos clases, sí, hay clases. Pero despreocúpense, chicas, si tienen, o sea, organizado unas vacaciones, después ven las clases grabadas. No hay problema, chicas, no se van a perder las vacaciones. Yo todavía no me fui de vacaciones. O sea, si lo tienen planeado, por favor no modifiquen su vida, ¿sí? La ven grabadas, chicas. Hay veces que vieron que el viaje por ahí se te hace como medio largo y ponete a ver la clase, ¿viste? Yo me recibí en cine de cosmetóloga. Bueno, ya nos conocemos entonces. Me habrás tenido a mí en algún momento de tu vida. Listo, listo, listo. Bueno, esperen que está llegando gente. Hola, hola, ¿qué Pregun- tal? Mi nombre es Sí, Cecilia. Perdón que interrumpa así, pero estoy con el celu y tenía Zoom en la computadora y no lo pude actualizar y no pude entrar por ahí. Así que, bueno, perdón que intercepté ahí, justo logré no hay comunicarme. problema. Quería saludar y bueno, ahora veré cómo hago con el celular porque no estoy canchera desde el celu. Ah, Así que, bueno, yo estudié cosmetología ya que estoy en otro lugar. Hace años estudié en LACA
y el año pasado agarré de nuevo, estudié cosmetología para empezar de nuevo de cero en Hidraet. Y bueno, ahora estoy acá con ustedes, que me recomendó una colega, así que bueno, muy contenta. Bueno, Ceci, muchas gracias, muchas gracias. Y a la colega Bueno, por habernos recomendado. sí. Es esto, ¿no? Yo siempre digo cuando me toca darle la bienvenida a los grupos, ¿sí? Más que nada a las chicas de cosmetología, porque por ahí es la primera vez que incursionan en nuestra profesión. Esta chica es una profesión que o la amás o la odias, así, no tenés término medio. ¿Por qué? Porque siempre, como dijo Ceci, tenés que estar actualizándote. Nosotros hemos tenido, la verdad, colegas que han vuelto al ruedo por cuestiones personalísimas, ¿sí? Que han dejado por ahí la profesión durante años. Y claro, cuando se incorporan, se encuentran con un caudal de información, pero no información de decir, no sé, el proceso de queratinización fue y será el mismo, ¿no? O sea, hay procesos biológicos que eso no van a cambiar. Pero en cuanto a novedades, chicas, principios activos, aparatologías, técnicas de trabajo, ¿sí? Y yo salvando las diferencias, sí, con mucho respeto, digo, nuestra profesión es muy parecida a la profesión médica, ¿sí? No podemos perder el hilo. ¿Y a dónde voy con este comentario? ¿Sí? No necesariamente esto, ¿no? Cine, que es lo que somos nosotros. Pero por ahí reciben una invitación a una presentación de producto, una presentación de aparato, una demo, ¿sí? En cualquier distribuidora, vayan, vayan, porque cuanto más información, ¿sí? Reciban, más va a ser la libertad que ustedes tengan en sus espacios de trabajo, ¿sí? Sí, lo que les voy a pedir es que por favor traten de no darle mucha bolilla a lo que son las redes, estas influencers que aparecen, que yo te digo, me desconecté de ese mundo porque me sangraban los ojos con las cosas que veía. Así que bueno, traten de, viste, no contaminarse con esa información. Y de hecho, chicas, les cuento, sí, que nosotros, sí, con esto que yo les contaba, que los contenidos que tienen, uy, Gabriela debe tener problemas para, ahí está, incorporarse porque entra y sale, entra y sale. Esto, ¿no? Todo lo que ustedes aprendan aquí en el Cine Institute, todo es de contenido y explicación científica. Sí, o sea, yo digo, no, a veces digo, parezco mi nieto, ¿no? Pero siempre tienen que preguntar por qué, por qué. Sí, puede ser que no lo sepa, chicas, yo no me sé todo, ¿sí? A pesar de los años que tengo, no me sé todo. Entonces, les voy a deber una respuesta, lo investigo, le pregunto a gente que sabe más que yo y van a tener una respuesta. Pero lo que tenemos que tomar conciencia, sí, y obviamente ustedes ya lo saben, porque todas ya son profesionales, sí, es que nosotros estamos trabajando con la piel de otra persona. Si yo quiero experimentar, hacerme una mezcla, me lo hago yo y me hice una hiperpigmentación y mejoró yo. ¿Sí? Pero no con la piel de otro, ¿sí? Que de hecho puede llegar a tener consecuencias, ¿sí? Así que bueno, ¿alguien más se quiere presentar o contarme de qué zona son o de qué lugar? Si no quieren hablar hasta que rompamos el hielo, escriban en el chat, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, ya tenemos de Bahía Blanca. Ceci, no sé si dijiste de dónde eras. No, si me lo dijiste, me lo olvidé. Nadie más, estamos ahí como, a esto les quiero decir también, ¿sí? Antes de arrancar ya con la clase me dejo de perorata, pero bueno, más o menos las estoy incorporando en el tema. Para las chicas que no cursaron, como por ejemplo Ceci, nunca con nosotros, ¿sí? Nosotros nos manejamos en las clases por PowerPoint. Ay, Sosolange, muy bien, de La Pampa. ¿Estás cerca de Pico? El mes pasado estuve en Pico. Este, listo. Ah, me conociste. Bueno, hola de vuelta. Nos va a pasar que no me conoce, o viendo, ¿no? De vez en cuando. Con mi en abril de este año, perdón, mi esposo. Listo, listo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenida. Bueno, esto les decía, ¿cómo nos vamos a manejar en las clases, ¿no? Nosotros tenemos, los profesores que damos la clase, tenemos
trabajamos con un PowerPoint, ¿sí? Ese PowerPoint no lo damos, chicas, porque es una ayuda a memoria nuestra. Ese Power está hecho en base a los apuntes que tienen ustedes. Los apuntes los van a ir recibiendo mensualmente, supónganse. Yo vi que Belu ya les mandó, creo que pues, cuatro apuntes más o menos, que creo que vamos a llegar a mitad de agosto con esa información, porque esta unidad que vamos a empezar hoy y nos lleva como 4 clases más o menos, porque es biología de la piel. O sea, se van a ir conociendo la biología de la piel sin ninguna duda. O sea, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Fría provincia de Santiago. Ah, y también estuve en Santiago del Estero el mes pasado y la pasé bomba. ¿Qué más les quería decir? Ese PowerPoint no se entrega, tienen sus apuntes porque están obviamente mucho más enriquecidos. El leitmotiv de que cada profesor utilice su PowerPoint es porque lo utiliza de base para no olvidarse ningún tema y lo explica, ¿sí? O le da una explicación mucho más amplia de lo que ustedes tienen por ahí en sus apuntes. Por eso tomen nota, si hay algo que no se entiende, por favor, y esto lo digo siempre, entre nosotras no hay preguntontas. Si el espacio de equivocarnos, no importa cómo me sale la pregunta, si no la sé explicar y buscamos las palabras hasta que yo entiendo tu pregunta y te la contesto, ¿sí? La idea es que a lo largo de estos 5 meses ustedes salgan enriquecidas, ¿sí? Con los conceptos claros. Porque como dije hace un rato, las que van a estar solitas en su gabinete formando parte de un servicio van a ser ustedes. Así que no existen las preguntontas como me sale, qué problema mío, después cómo lo interpreto, o te voy a ir contestando hasta que la peguemos con la respuesta, ¿sí? También pasa a veces que por ahí hay alguna que es un poco más tímida y le da vergüenza preguntar, entonces por ahí hay alguna de las colegas y compañeras que la salva, ¿sí? Así que bueno, General Pacheco, me recibí de cosmiatría en Hydrate 2018. Mira, ¿y estás trabajando, Solange? Porque el tema es ese, por ahí te recibiste hace un montón, pero como estás trabajando, estás inmersa en el universo, ¿sí? De todo lo que es la cosmetología. Ah, ok. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Esto es todo administrativo, como dice otra profe, ¿sí? Los avisos parroquiales, como para que más o menos no estén tan perdidas en cómo nos manejamos. Si no hay preguntas, pasamos ya a arrancar con lo que es el módulo número 1, ¿sí? Me quiero actualizar con otro. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro, sí, siempre viene bien actualizarse por esto que estamos charlando. Bueno, pongo a compartir mi Power, espérenme, acá estoy, me encontré, ahí estamos, agrando, ahí estamos. Bueno, chico acá. Sí, para las chicas que por ahí hicieron cosmetología con nosotros van a ver, sí, que esta biología de la piel que damos en dermatocosmiatría, sí, está como más, con más información, por decirlo de alguna manera, sí. Quiero aclarar una cosa porque me ha pasado en 2 oportunidades, ¿sí? Dermatocosmiatra es sinónimo de cosmiatría, ¿sí? No es que yo, por que conozca temas médicos, soy médico. No, nosotros somos cosmiatras igual o sinónimo dermatocosmiatras, ¿sí? Somos una gran ayuda y una gran asistencia de algunas especializaciones médicas, como pueden ser, no sé, obvio, dermatólogos, flebólogos, ¿sí? Pero no diagnosticamos, ¿sí? Después vamos a tener, una vez que veamos la parte de biología de la piel, ¿sí? Vamos a tener un módulo como refrescando los pasos cosmiátricos, ¿sí? ¿Qué diferencia tienen con la cosmetología? Y van a ver que difiere muchísimo, ¿sí? Entonces eso básicamente, mira, tenemos por ahí chicas que cursaron hace rato y medio como que por ahí no tienen tan frescos los conocimientos porque no se dedicaron a trabajar de esto. Entonces vamos a unificar criterio con esa unidad, ¿sí? Conociendo pasos cosmiátricos,
y viendo bien la función que tiene la dermatocosmiatra, ¿sí? Nosotros, ya les dije que basamos nuestro saber en la ciencia, ¿sí? Y también seguimos una ética profesional, ¿sí? Que tiene obviamente sus normativas y eso lo van a ver, ¿sí? Justamente en esa unidad, ¿sí? Bueno, dicho todo me tomé como media hora más o menos para el recibimiento. Pero creo que toda información sirve, ¿sí? Vamos a arrancar con esta biología de la piel. ¿Y por dónde voy a arrancar con biología de la piel? Y de la unidad más chiquitita, ¿sí? Fíjense que vamos a ver embriología. Igual tranquilas porque no las voy a bombardear, ¿sí? No las voy a tosigar con tanta información tan específica. Pero esto, sí, no es azaroso porque se van a dar cuenta con esta introducción por qué la piel se comporta de determinada manera, ¿sí? Que a veces no le encontrábamos explicación, no nos enseñaron, ¿sí? Entonces, bueno, acá vamos a tratar de ir como desmenuzando, ¿sí? Este órgano, que es el más grande que tenemos, ¿sí? Y de ir entendiéndolo, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros acá, los profesores del Cine Institute, ¿sí? Por favor que no se tome a mal, ¿sí? Pero nosotros les enseñamos a razonar la piel. ¿Con qué? Con esta información. ¿Y esto qué es? Ciencia. Y la ciencia que es conocer a esa piel, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar con embriología, ¿sí? Em, Esto es obviamente la formación del huevo o cigoto, sí que sería un futuro ser, sí, y fíjense, apenas se forma ese huevo o cigoto, unión de un espermatozoide con un óvulo, se va a empezar a formar día tras día, así como una especie de huevito, este llamado cigoto, que tiene estas capitas, ¿sí? Esperen que me voy a buscar ahí estamos, mi puntero láser. Si acá tenemos, sí, justamente la formación de ese huevo cigoto y van a ver que tiene tres capitas. Esto no hay ni siquiera un ojo formado, chica. Este es el inicio mismo de la vida de un ser humano, ¿sí? Y fíjense que tenemos una capa externa o ectodermo. Sí, vamos a tener una capa interna o endodermo y como dos especies de columnitas a los costados, que es el mesodermo. Ahora ustedes se deben preguntar, ¿y para qué me está enseñando esto? ¿Por qué? Y acá viene la explicación y cómo lo emparentamos con lo que es la piel, que es lo que a nosotros nos interesa conocer, ¿sí? Del ectodermo, que es de estas tres paredes, la primera que se forma, porque sería como la cáscara, por decirlo de alguna forma, va a salir la piel, chicas. Pero no solamente sale la piel, sino también el sistema nervioso central. ¿Y por qué yo les cuento esto? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿sí? Porque si yo vengo atendiendo una piel, supónganse, grasa, resistente, ¿sí? No sé, la atiendo hace 2 años, un día viene y me reaccionó como una piel sensible. O sea, la piel es referente y está atravesada por todas las emociones y situaciones que nosotros pasamos, ¿sí? Yo si estoy enamorada me veo rozagante, luminosa. Ahora estoy como medio depre, no sé, me peleé con mi marido, me hizo agarrar bronca a mi hijo. Sí, y puede ser que yo tenga una piel reactiva, que de hecho les cuento, ¿sí? Cuando salimos de la pandemia, ¿sí? Nos pasó justamente esto, ¿sí? A varios colegas que íbamos como cruzando información, ¿sí? Notábamos esto, de que pieles resistentes que veníamos tratando hace años, llegaban y se comportaban como pieles sensibles, ¿sí? A mí me pasó, chicas, a mí, no es que me contaron, porque no sé si me lo creo. Sí, a mí me pasó en Chajarí, no sé si tenemos alguna alumna de Chajarí, Entre Ríos o a sus alrededores, que siempre tenemos algún representante de la zona, sí, con una chiquita de 21 años, sí que reaccionó con el agua micelar. El agua micelar es agua y micelas, que son esponjitas que te arrastran el detritus, la mugre que vos tenés en la superficie de la piel. No tiene nada, nada que vos digas es agresivo como para que esta piel reaccione. Y pasó. ¿Saben por qué? Porque estamos saliendo de pandemia. ¿Sí? El ser humano es sociable, ¿sí? De origen, somos
seres sociables, ¿sí? Entonces, por más que estuviéramos en contacto con la familia, con los hijos, con los padres, a través de una pantalla, no es lo mismo. Sobre todo esta idiosincrasia que tenemos los argentinos, vieron que somos de dar besos, de dar abrazos. Entonces, eso se ve y se refleja, y así como este ejemplo que le doy, es todo, todo, absolutamente todo pasa por la piel. Yo tengo un disgusto, tengo una, no sé, vieron que muchas veces, ahora está como cada vez más difundido, sí que ciertas enfermedades se empiezan a desarrollar a partir de niveles de estrés muy altos. Obviamente que yo genéticamente tengo esa predisposición, pero es justamente uno de los disparadores más comunes es eso, el estrés, ¿sí? Y donde se manifiesta absolutamente toda patología que tenga una persona en la piel. Tarde o temprano la piel va a reflejar, ¿sí? Esa patología, ese bajón que yo estoy atravesando, ¿sí? ¿Por qué? Esto de las patologías, si hago un punto y aparte, ¿sí? Esto de las patologías, sí se va a manifestar indefectiblemente en la piel. ¿Por qué? Porque la piel es justamente es un apéndice o es un brazo muy importante del sistema inmune. ¿Me van llevando hasta ahora? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe, está súper interesante lo que estás Ay, contando. gracias. Gracias, gracias. Lo trato de hacer lo más entretenido posible, chicos, porque yo sé que biología de la piel es medio embole. Así que lo vamos a ir echando con ejemplos, con historias, así como para que sea lo más llevadera posible. Bueno, para completar esta información, ¿sí? De cómo se van a ir a partir de este huevito, chicas, que es casi imperceptible cuando se forma, ¿sí? Todos los órganos o todos los sistemas que se van a ir formando a partir de este huevito. Ya dijimos que del ectodermo sale sistema nervioso central y piel. Les conté todo esa vinculación que tiene y por qué la piel se comporta como se comporta, ¿sí? Ahora fíjense, ¿sí? El ectodermo, ¿qué va a hacer? Acá está, el sistema nervioso central, el cerebro, ¿sí? Y todo la, la ramificación nerviosa y la piel. Fíjense, del mesodermo, ¿sí? Van a salir todo lo que son fibras musculares y estructuras óseas. Y del endodermo, que son estas dos columnitas en color ladrillo, van a salir los órganos que a nosotros nos mantienen con vida. ¿Sí? Eso como una información general. A mí lo que me interesa es que entiendan por qué muchas veces la piel se comporta como se comporta y no lo sabemos, ¿sí? Bueno, y acá es un poquito como para ir avanzando y prometo nada más de embriología, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos dentro de lo que es la piel, vamos a ir incorporando un poquito lo que es la piel per se. Tiene tres capas, ¿sí? Tenemos la epidermis, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Ahí tenemos células cuyo final va a ser que formar la capa córnea. Más abajo tenemos lo que es la dermis. ¿Y qué es la dermis? Es tejido conjuntivo. ¿Por qué se llama tejido conjuntivo? Porque hay sangre, ¿sí? Entonces, perdón, la célula más importante justamente de lo que es la dermis, ¿sí? Es el fibroblasto. Nosotros cuando nacemos ya no nacemos ya con el fibroblasto hecho, ¿sí? Se va a ir transformando a medida como si fuera el huevito. Bueno, con las células pasa exactamente lo mismo. Fíjense que cuando se empiezan a formar inicialmente las primeras estructuras, vamos a tener trofoblastos, ¿sí? Ahí más o menos yo me doy idea que en definitiva, cuando el bebé se forma, ahí sí voy a tener fibroblastos. Y fíjense que tenemos una montañita ahí nada más de célula y no sabemos más nada, no sabemos qué estructura sale de ahí. Si una vez dentro de esta formación, ahí me voy al chat que vi que hay una preguntita, ahí voy a contestar. ¿Sí? Después ese trofoblasto se va a convertir en epiblasto, ¿sí? Va tomando más colorcito, ¿sí? Hasta que obviamente empieza a tomar, ¿sí? Estructura el futuro bebé, ¿sí? Ya podemos ver que muchas veces vieron que ahora las ecografías vienen más nítidas cada vez, ¿sí? Entonces ahí ya en esta figura vamos a tener, perdón, me olvidé de silenciar el celular. Bueno. Me matan con las propagandas. Yo la verdad que ya me tienen cansada.
Perdón, eso como comentario personal está fuera de lugar. Bueno, entonces cuando el bebé ya toma la formita, ahí sí tenemos el fibroblasto, ¿sí? Esperen que me voy al chat que ya veo que se me están acumulando los mensajitos. Tiki tiki, hermoso todo. Ay, bueno, gracias, chicas. ¿Se corta o es mi celular? Hoy a la mañana, te digo, estuve con un grupo que empezaba de cosmetología y había varias chicas que tenían problemas de internet. Yo toco madera, espero que no me pase. Movete, Ceci, por ahí estás con celular, es distinto a estar de escritorio, ¿viste? Movete un cachito. Y ya te contestaron las compañeras. Bueno, hasta acá más o menos una pseudo introducción, chica, de lo que es ay, se me fue el nombre, espera que lo voy a leer. Los años no vienen solos, dice. Ahí estamos. Embriología. Oh, estamos mal, ¿eh? Em, y recién pasamos fin de año, así que no sé en qué condiciones voy a llegar a diciembre, chica. Bueno, ya más o menos sabemos si algo de embriología. Ahora nos vamos a la unidad estructural, ¿sí? De nuestro organismo. Así como, vieron que así como la unidad estructural de toda materia es el átomo. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra unidad estructural que es justamente la célula. ¿Sí? Y ahora después les voy a contar, porque me van a decir, ¿para qué me estás enseñando las células si yo ya la vi en la primaria? Ah, pero las voy a sorprender. ¿Sí? Pues nosotros, quieran o no, ¿sí? Trabajamos mucho con la actividad celular. Y ahora les cuento un poquito. Y bueno, es esto, ¿sí? La célula que, así como el átomo, vieron que forma, no sé, la mesa donde estoy, mi computadora, yo, estoy formada por átomos, ¿sí? El átomo forma las células, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué les estoy contando esto, porque van a decir, está descolgado que me enganchó un átomo con una célula. Bueno, ahí va la explicación, ¿sí? Entonces, las células están formadas por átomos. ¿Sí? Nosotros tenemos estructuras duras y estructuras blandas. Las estructuras, el átomo, ¿se acuerdan que en algún momento en la escuela lo dibujamos que era el centro, ¿sí? Que es un protón, y orbitales, ¿sí? Que son esos como aritos, como si fuera Júpiter, ¿sí? Que tienen electrones. Cuanto más rápido giren esos electrones, más dura va a ser la superficie, ¿sí? Cuanto más lento, ¿sí? se muevan esos electrones, las estructuras van a ser blandas, como en el caso de las células, ¿sí? Y ahora, ¿por qué Carmen me está asociando el átomo con la célula y yo quiero saber de la piel? Ahí va la explicación. Vieron que nosotros utilizamos muchos antioxidantes, ¿sí? ¿Dónde se producen estos famosos radicales libres? Dentro de la célula, chicas, ¿sí? Y ahí va desencadenando, ¿sí? Toda no sé, el envejecimiento, la flacidez, la inutilización de algunas células, ¿sí? Por distintos factores que después ya lo vamos a ver a lo largo de la cursada. Pero fíjense, ¿sí? Que todo lo que le estamos enseñando es justamente está fríamente calculado para que asocien perfectamente. ¿Dónde va mi antioxidante? Adentro de la célula. Yo voy a utilizar mi antioxidante para tratar de salvar a esa célula de la piel y que no se me deteriore. ¿Sí? Por eso siempre, chicas, desde jovencitos, chicas y chicos, ¿sí? Démosle antioxidante, porque el estrés oxidativo es inevitable. Respiramos y nos estamos oxidando, más o menos, para que se den una idea, ¿sí? Porque funciona justamente con lo que es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, desde que puedan utilizar cosméticos de adultos, qué sé yo, adolescentes, vieron que arrancamos con ese rango etario con el famoso acné, ahí arranquen a dar antioxidantes, chicas, que esa piel no va a evitar que se envejezca porque obviamente es un proceso biológico, fisiológico, normal que nos pasa absolutamente a todos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer cuidando esa piel con antioxidantes, con humectantes y con protectores solares, es justamente que envejezca en tiempo y forma, ¿sí? De acuerdo al sello, ¿sí? genético que traiga. Traduzco para que se entienda, ¿sí? Yo voy a envejecer como envejeció mi mamá, como envejeció mi papá, mis abuelos, ¿sí? Entonces es esto. Yo puedo modificar esa vejez y sí, para bien o para mal. Así nomás se las digo.
Si yo pertenezco, por ejemplo, a una generación que eran adictos a tomar sol, chicas. Si no estabas en un color chocolate casi caribeño, no existía. Yo como siempre la pasé mal en el sol, me ardía, me picaba, me rascaba, me lastimaba, me ampollaba, mal, todo mal, ¿sí? Era como la mosca en la leche, más o menos. Pero ahora, si ustedes la ven y nos comparan a mi hermana y a mí, mi hermana es 2 años más chica que yo, ella parece que tiene más años que yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era de las que subían a la terraza, se ponían, no sé, se licuaban zanahoria, no sé las cosas que se ponía, y iba donde te daba el sol, viste, ahí con la incidencia. Y bueno, y hoy tiene, por ejemplo, determinadas dermatosis, ¿sí? Por levaduras, que eso después lo vamos a ver terminando la cursada, ¿sí? Las diferentes dermatosis. Y es justamente del daño ocasionado por qué. Vuelvo a mi célula y a mi átomo, ¿sí? Por el estrés oxidativo extremo que sufrieron esas pieles, ¿sí? ¿Se entendió lo que les quise contar? Me voy al chat. Cuéntenme. Uh, sí, igual, ay, espero que ahora, Solange, yo no puedo hacer nada con tu cel. Ah, únicamente que te pase el enlace. Ahora ya te lo paso. Esperen que voy a verla ahora. En el medio no les conté que tenemos un recreíto. Sí, tenemos un break, ¿sí? De unos 10 minutitos, no se crean que se van a ir por media hora, no las dejamos. Unos 10 minutitos porque vieron que esto también está científicamente comprobado, que nosotros tenemos cierto nivel de concentración y de captar ideas. Entonces, bueno, siempre cada hora hay que hacer como un cortecito. Se entendió. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí está la explicación de por qué la llevo de vuelta a la primaria, secundaria, que vieron célula. Sí, y ahora nos vamos a explayar un poquito más, porque a mí me interesa conocer la célula, porque a ver cómo la puedo ayudar yo desde la profesión. Acuérdense, si como dije que el átomo es la unidad estructural de toda materia, la célula es la unidad estructural de todo nuestro organismo, ¿sí? Las células forman tejido, los tejidos forman órganos y los órganos forman sistema. Y acá nos tenemos a cada uno de nosotros compartiendo este momento, que no sé para qué sirve. Ahí vamos, ahí estamos. Bueno, les presenté a la célula, si acá la tenemos, muy bonita ella, con su núcleo, si acá tenemos el ADN, fundamental, ¿sí? El ADN dañado por los radicales libres, chicas, van a hacer que esa célula, que quizás tenga todavía la posibilidad de dividirse, eso se llama mitosis, o sea, de una célula salen dos células hijas que tienen que ser exactamente idénticas. Ahora, si yo tengo una célula con un núcleo, ¿sí? Que está dañado, un ADN que está, ¿sí? Por ahí fragmentado o alterado, ¿sí? Me van a dar dos células hijas que no van a ser igual a las originales del tejido, ¿sí? Entonces, bueno, por eso tenemos que combatir tanto el estrés oxidativo y obviamente sus resultados que son los radicales libres. Bueno, después tenemos obviamente las organelas, ¿sí? Acá tenemos el retículo endoplasmático, el rugoso, aparato de Golgi, ¿sí? Acá tenemos nuestras queridas mitocondrias, que es la que le da el power y la potencia a la célula para que trabaje correctamente, ¿sí? Y todos estos elementos van a estar inmersos en ¿qué? En un citosolo citoplasma. Así que si a mí me preguntan, haceme una comparativa, explícame que yo entienda qué es el citosolo del citoplasma. Es como, ¿vieron cuando se me fue el agua para hacer la gelatina y me quedó una cosa que no es ni líquida ni firme, así como medio chirle, ¿sí? Bueno, ese sería el ámbito donde están inmersos todas estas organelas, incluida el núcleo, dentro de nuestra querida célula, ¿sí? Bueno, dicho esto, pasamos a ver este dibujito tan colorido, ¿sí? Sería la membrana plasmática, ¿sí? Es una doble membrana, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar cómo está organizada, ¿sí? Cómo están organizados justamente esta estructura, esta doble capa, pero ¿por qué yo les quiero explicar un poquito esto de cómo funciona la membrana plasmática? Va un poco de la mano con esto que les venía diciendo un ratito, hace un ratito, ¿sí?
En la célula, o sea, no es que por acá, por esta, que sería lo que recubre, obviamente, ¿sí? A lo que es nuestras células, al núcleo, a las organelas, al citosol, ¿sí? No solamente la separa de la afuera, la membrana plasmática, chicas, es o sea, la vida de la célula depende de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque por allí se nutre, ¿sí? La membrana plasmática deja ingresar por ahí productos que necesita la célula para poder nutrirse, necesita sacar al exterior, ¿sí? Cosas que ya no sirven, ¿sí? Dentro del ambiente celular, entonces las expulsa a través de justamente nuestra membrana plasmática, ¿sí? En la membrana plasmática, así diciéndolo como facilito, si nosotros vamos a tener justamente para estas cuestiones que les estoy diciendo, que ingresen nutrientes y que salgan detritus o cosas que no necesita la célula, tiene puertas específicas. Acá no es, entro por donde quiero, no, 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 bajo ningún punto de vista. Miren, si hay algo organizado en este mundo, es nuestro organismo, chicas. Tenemos miles de años de evolución, somos unos relojitos suizos, ¿sí? Y obviamente la célula es el claro ejemplo. Supónganse, nosotros en la membrana plasmática tenemos puerta de entrada para hormonas, por ejemplo. Les cuento brevemente lo que es una hormona, porque después vamos a tener, ¿sí? La unidad específica de endocrino, ¿sí? Donde vamos a ver patologías como diabetes, hipotiroidismo, y todo asociado a esto, al mal funcionamiento de las glándulas. Les cuento así dos palabritas para qué sirven las hormonas. Las hormonas son mensajeros, ¿sí? Mensajeros, ¿sí? De nuestro sistema endocrino, y justamente lo que hacen es avisarle a las células, supónganse, estamos en la epidermis, ¿sí? Epidermis, acuérdense, proceso de queratinización. Simplito, es lo único que se hace allí. Después en la dermis se me nos complica, pero ya vamos a llegar y lo vamos a explicar lo más fácil que se pueda. Proceso de queratinización cada 26 o 28 días, aprox. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El sistema endocrino depende, ¿sí? De lo que es el hipotálamo y la hipófisis, que son las estructuras, ¿sí? De nuestro sistema nervioso. Sería como la central ahí, los que mandan más, por decirlo de alguna forma. Entonces dice el hipotálamo, che, pasaron 25 días, mañana hay que empezar el proceso de queratinización, sale la hormona, se va. Sí, yo siempre digo, me imagino yo, miren la pavada que les voy a decir, ¿no? La hormona viaja por sangre, pero, o sea, es lenta. Aprovecha la sangre y va como remando en un botecito, ¿viste? Pero ¿por qué lenta? Porque en la hormona lo que llevan son órdenes para que sean procesos como este, ¿sí? Procesos que ya están programados, ¿sí? En esta máquina perfecta que somos nosotros y nuestro organismo. Si esto se va tranquila, pone, le tiene la puerta, llega a la célula, entra por su puerta correspondiente, porque va a querer entrar por otra y no lo van a dejar, no va a poder, ¿sí? Entra y le dice al interior de la célula, vamos que hay que empezar a hacer mitosis, hay que empezar a dividirse porque hay que renovar, ¿sí? El proceso de queratinización, ¿sí? Lo mismo pasa con las vitaminas, lo mismo pasa con los oligoelementos. ¿Qué son los oligoelementos? Minerales, chicas, minerales. Nosotros no generamos ni vitaminas ni oligoelementos, ¿sí? Todo lo llega a cada una de nuestras las células a partir de la alimentación, ¿sí? O sea, más allá, bueno, me alimento, por eso, entre otras cosas, deberíamos tener así como una dieta bastante equilibrada, ¿sí? Porque con esto que yo siempre digo, la piel, vieron que yo les dije por ahí medio al pasar hace un rato, es tan importante que es asistente o la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune. Sí, entonces vos decís, pucha, che, eso es un órgano que es importantísimo, nos defiende de la afuera en nuestro escudo. Bueno, sepan que en la repartija, sí, de minerales, de oligoelementos, sí, la piel queda a lo último. Lo que le toca, pobrecitos. ¿Dónde van a ir esos nutrientes? Chicas, por favor, porque me desconcentro, las voy a silenciar a todas. La que quiere hablar, se abre el micrófono. Ahí estamos, ahí estamos. Silencio yo. Ahí estamos. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Esto que les decía, ¿sí?
Entonces, ¿a dónde van a ir todos estos nutrientes que son importantísimos? A los órganos nobles, chicas, porque justamente todo ser vivo, ¿qué es lo que trata de preservar? Es la vida, ¿sí? Por eso la piel, pobrecita, está en lo último de la fila, pero, una grata noticia, para eso estamos nosotras, con nuestro trabajo, con el buen conocimiento de los activos, para indicarle a cada persona qué es lo que necesita su piel y para que ese escudo, ese asistente tan importante del sistema inmune funcione y siga funcionando bien. ¿Sí? Cuéntenme, ¿vamos bien hasta acá? Les hago Espectacular, bien. profe, Bueno, me la encanta. chica. Yo creo que le voy a ganar a la chica, así que mi familia no sé si lo está lamentando. Mira la ocurrencia que les digo, pero más que nada es para romper el hielo, sí, sí, muy interesante. Ay, qué suerte, me voy contenta, que se entiende todo y están ahí copadas con el tema. Fíjense que por debajo, ahora me voy a extender un poquito explicándoles, ¿sí? La formación, la estructura per se de la membrana plasmática. Pero fíjense, esto yo siempre digo, ¿no? A la célula lo podemos comparar como si fuera un organismo nuestro, ¿sí? Nada más que, chicas, minúsculo, ¿no? Tenemos que verlo con un no me sale la palabra del aparato, ¿sí? Son imperceptibles, chicas, no lo vemos, ¿sí? Pero fíjense, lo que sería la membrana plasmática sería nuestra piel. Por debajo, ¿sí? Vamos a ver, ¿vieron estas tiritas así como medias claritas, así medias amarillitas, un color de esos? Es justamente lo que se llama citoesqueleto. ¿Por qué? Porque la célula necesita tener una estructura. ¿Sí? Vieron que yo les dije que el citosol era como que me pasé de agua haciendo o una, eh, la gelatina, ¿sí? Y me quedó acuosa, pero no líquida. Bueno, así es el citosol. Yo necesito darle estructura. Entonces, para eso están los diferentes filamentos que van a componer el citoesqueleto. Y atenti, atenti, porque después, ¿sí? Por ahí las chicas que vieron cosmetología con nosotros ya lo vieron, ¿sí? Las células son muy sociables y están en constante comunicación. ¿Sí? Entonces, tienen estos filamentos que muchas veces, ¿sí? Que se llaman, salen al exterior, ¿sí? Y son em, uniones celulares, ¿sí? Una célula se conecta con otra, sobre todo en lo que es la epidermis. Chicas, en la epidermis tenemos, ¿sí? Una célula pegada a la otra. Y ni contarles lo que es capa córnea. Todo tiene una razón de ser, como yo les digo siempre, ¿sí? Es justamente para que no ingrese ningún patógeno. ¿Sí? Por eso es que cuando nosotros nos hacemos alguna herida, ¿sí? Y nos sangra, inmediatamente que se pone el mecanismo ahí de alerta con nuestro sistema inmune, lo primero que se forma es este famoso tapón plaquetario o la famosa cascarita entre nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al interior del organismo no puede ingresar nada. Ni que contarles, chicas, si no sé, se cortan y tienen un sangrado no sé, con algo oxidado, se clavan un clavo oxidado. ¿Viste que vas a la guardia y lo primero que haces es enchufarte la antitetánica? Y es justamente por eso, ¿sí? Porque puede ingresar algún patógeno y vía sangre andás a saber dónde puede ir a parar o qué puede generar. ¿Sí? Por eso te dan antitetánica, te dan antibióticos, ¿sí? Para asegurar que obviamente el interior de nuestro organismo siga en perfecto equilibrio, que eso se llama hemostasia, ¿sí? ¿Qué más les quería contar? Bueno, creo que de acá, a grosso modo, les dije todo. Hay pasaje también dentro de estas puertitas especializadísimas, ¿sí? Ingreso de glucógenos, que es energía para lo que es la célula. La que va y viene como quiere, la que va y viene como quiere, entra, sale, viene, va, es el agua, nada más. Después, para cada cosa dentro de lo que es la membrana plasmática o estructura, ¿sí? De la célula, o sea, la cubierta de la célula, ¿sí? Tenemos especificidades, ¿sí? Hay puertitas para proteínas, como les dije, para glúcidos, ¿sí? Y el que va y viene como quiere, agua. Nada más. A verte. Gracias Regina.
Excelente. Bueno, pasemos a la próxima. Voy a chusmear el horario. Acá era lo que les quería mostrar. ¿Sí? Este sería como el componente, ¿sí? Como este muñecote que vemos acá, ¿sí? De lo que es la formación de la doble capa lipídica, ¿sí? Vamos a tener una estructura, ¿sí? Con una cabeza, ¿sí? Hidrofílica, o sea, polar, es afín al agua, y vamos a tener estas dos patitas, ¿sí? Que van a ser lípidos, grasa, chicas, agua y grasa. Van a ver que nuestro mundo casi todo se compone de esta combinación, agua y lípidos o grasa, ¿sí? Entonces, estas cabecitas van a estar tanto la línea superior para afuera, es decir, el ambiente extracelular, y la segunda línea van a estar con las cabecitas hacia abajo, ¿sí? Como haciendo contacto con el citosol o el citoplasma de la célula, ¿sí? ¿Y por qué tiene esta estructura? Por esto que yo les decía hace un ratito. ¿Sí? No es que es permeable y te pasa cualquier cosa. Hay algunos productos, y ahora sí lo emparentamos un poquito con el principio activo, ¿sí? Que son denominados anfifílicos. ¿Qué es anfifílico, Carmen? Es justamente que tiene afinidad con los lípidos y tiene afinidad con las aguas. Entonces, esos productos sí te pasan, porque esta, la cabecita, ¿sí? Que es este, polar, o sea, afín al agua, si dice, tiene agua. Pasó la primera línea que sería la cabeza anaranjada, ¿sí? Y después pasa la segunda línea y te dice, tiene lípidos, grasas, ¿sí? Es de lo nuestro, déjalo pasar, ¿sí? ¿Y saben cómo facilitamos mucho nosotros ese pasaje? Con el electroporador. ¿Vieron cómo las voy llevando? Así las voy entreteniendo y que esto no sea demasiado aburrido, ¿sí? El electroporador lo que hace es abrir estas puertas. Ahora, en esta doble hilerita, sí que tenemos nosotros con estas estructuras de la membrana plasmática, ¿sí? Tenemos movimientos, ¿sí? Hay algunos de rotación, otras de flexión, ¿sí? Difusión que se mueve, no es que la membrana plasmática está dura como un cartón, no se va moviendo porque inclusive la célula tiene movimiento. Y después hay uno que se dice flop, es raro, pero existe, ¿sí? Raro, que es decir que la cabeza polar que estaba hacia la afuera entra al interior de la célula y el otro sale. Es raro, pero se da. Nobleza obliga, existe, hay que decirlo, ¿sí? Esos serían más o menos los movimientos que generan la membrana plasmática celular, ¿sí? Y que generamos nosotros también, vuelvo a reiterar, con lo que es el electroporador, ¿sí? Muchas veces también por ahí un poco más superficial, con la espátula ultrasónica, que yo la amo, ¿sí? Es como gauchita, es modesta, pero yo he tenido, la verdad, mucha satisfacción. Y como la espátula tiene ultrasonido, ¿qué es el ultrasonido? Me masajea la célula. Entonces en ese masajeo produzco este movimiento y va a haber un ingreso de activo, como el electroporador, y no. Pero bueno, ante nada, viste, la espatulita va como piña. Espérenme que miro la... Ahí estamos. Bueno, voy a dejar presentada la otra plaquita, ¿sí? Este citoplasma, ¿sí? Esto que yo les decía que es el interior líquido, ¿sí? Acuérdense que nosotros somos como casi 90% agua, agua en diferentes versiones, ¿sí? Pero agua al fin. Y obviamente el interior celular también. Sí, ahora, ¿qué tenemos? Supónganse, como componente de citosol, si ese líquido, sí que es medio viscosito, como les conté hace un ratito, está compuesto por diferentes factores, ¿sí? O qué podemos encontrar dentro de lo que es el citoplasma. Agua, desde ya, por esto que le digo que somos mayoritariamente agua. Proteínas, ¿sí? Hidratos de carbono, ¿sí? Energía para la célula, lípidos, ácidos nucleicos, ARN, ARN mensajeros, ¿sí? Sales. Fíjense, todo lo que figura en la base, ¿sí? Es justamente qué cosa, oligoelementos, chicas. Entonces, acá viene también otra explicación, porque pueden decir, Carmen, ¿y a mí qué me importa qué hay en el citoplasma? Bueno, acá. ¿Sí? De esto que yo les decía. Ya les conté por qué necesito conocer cómo trabaja el átomo y está formando la célula, porque me la va a dañar. ¿La puedo ayudar? Sí, la puedo ayudar. ¿Con qué? Justamente, por ahí dándole vitaminas,
dándole este tipo de antioxidantes, obviamente, ¿sí? Dándole oligoelementos. Yo acá, con lo que yo pongo en la piel, chicas, supónganse una arcilla, ¿sí? Un silicio. ¿Sí? Un silicio, yo estoy ayudando a la buena salud del interior celular. ¿Sí? Por eso les nombro todo este tipo de elementos, sales como por ejemplo calcio, potasio, azufre, magnesio, fósforo, hierro, ¿sí? Entre otros, porque no sé si alguna se acuerda de la tabla periódica, yo prefiero olvidármela porque he sufrido mucho en mi vida con eso, en mi secundario, ¿sí? Pero esa es la cantidad de metales u oligoelementos. Los oligoelementos serían como más chiquititos de lo que son los metales, pero son sumamente necesarios, ¿sí? Para la vida celular. Ni qué decirles del calcio y del potasio, en la bomba de calcio-potasio, ¿sí? Que hace funcionar el corazón. ¿Sí? Entonces esto es como, por ejemplo, traerles, ¿sí? La información científica de por qué está bueno colocar en la piel determinados principios activos que están en la Tierra desde que la Tierra es Tierra, por lo menos el tema de los oligoelementos, ¿sí? Cuéntenme, ¿cómo estamos yendo? Hola, ¿cómo andan? Hola. Por acá, Belú. Ay, acá anda ay, acá, esperen que la presento formalmente. Bueno, estamos estrenando grupo, profe, la profesora Belén, si ella es la encargada de dermatocosmiatría. Van a estar en muy buenas manos. Sáquenle el jugo porque está estudiante avanzada en medicina, ¿sí? Por ahí frénenmela porque por ahí derrapa y se va para medicina y se olvida que No, está entre el problema es que nosotros. hablo rápido. Ese es mi gran Ahí tema. está. Igual ya las chicas saben que tienen que preguntar las veces que sea, ¿sí? Que no se queden con dudas. Así que bueno, eh, mm, te cuento. Vamos a ir, ¿saben qué? Vamos a hacer el break, ¿sí? Estos 10 Bien, minutitos así se me olvidan tomo un mate de mi mientras. voz. Dale. Se olvidan de mi voz, que Bueno, vamos volviendo. Bueno, mi cara para que me conozcan un poco. Mi nombre, no sé cuántas clases más pondré mi nombre. Pondré Belu, seguramente. Pero mi nombre es Belén Boyoli. Soy la encargada de dermatocosmiatría, como les contó Carmen. Soy la que más van a ver en las clases. De hecho, creo que durante todo este mes voy a estar yo con ustedes. Así que nada, para que lo tengan en cuenta. Pero van a terminar viendo cuando terminen la cursada, que seguramente a todos los profes que activamente estamos en clases virtuales, como Rocío, también. Sí, no, creo que la semana que viene yo no estoy en un par de clases, en una. Pero bueno, Rocío seguramente estará, la verana Cami, la verana Roxy, obviamente a Carmen, que es nuestra dire. El profe Alejo ya no da muchas clases virtuales, da más talleres. Así que bueno, nos van a terminar conociendo a todos más o menos. Y para las prácticas, seguramente, dependiendo de la zona en la que estén, conocerán seguramente en persona a las profes Cande y Anabela, que son las chicas que viajan, ¿sí? Que están todas las semanas prácticamente yendo a dar alguna práctica. Bueno. Esto más adelante igual. Dicho un poquito todo esto, ¿vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda? Yo les voy a mandar esta semana el cronograma. Pasa que no se los mandé antes porque no estaba segura si empezábamos hoy o no. Así que bueno. Las clases que son, van a tener el cronograma exactamente, creo que son 36 clases, una cosa por el estilo. 35, 36 creo, más las clases prácticas, más los exámenes. Una cosa por el estilo es, no estoy segura del número. Lo tengo dividido por temas, por eso. Les voy a mandar el cronograma, van a saber qué clase toca cada día, eso ténganlo entre comillas. Ahora les digo por qué. Pero van a saber cuándo son los exámenes, ¿sí? ¿Qué clase toca cada día? Les digo, es entre comillas porque la primera parte del curso nos atrasamos. Porque los temas, al ser teóricos, son más largos de lo que el cronograma los prevé. Pero los temas de la mitad del curso para después, al tener parte práctica, en el sentido de que hay demos. Quizás en el cronograma tienen una demo, una clase entera.
pero las demos duran media hora, no duran una clase entera. Entonces ahí nos vamos como que acomodando en el cronograma al punto de que cuando tengan discromías ya van a estar más o menos acomodadas en el cronograma. Digo así porque se van a darse cuenta que no vamos a tener 4 clases de biología, probablemente vamos a tener 5, por ahí. ¿Sí? Nos vamos a atrasar al principio y después nos acomodamos para después de la mitad. Ténganlo en cuenta, siempre pasa esto, está ordenado para que sea así. Pero bueno, no daba poner tipo que lesiones, 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 no. Ponemos una clase de lesiones y después vemos y nos vamos a ir acomodando. Les voy a ir pasando los apuntes, eso desde ya. Como les pasé hoy, se los voy a pasar antes igualmente. Pasa que recién tuvimos el grupo ayer, así que bueno, se los pasé hoy a la mañana. No se los iba a pasar ayer a las 10 de la noche, me parecía mucho, pero bueno. La clase que viene sería, la clase que viene no. El miércoles no hay clases porque es feriado, feriado nacional, no trabaja nadie, nos incluimos en esa. 9 de julio, Día de la Independencia. Feliz Día de la Independencia a todos, coman locro. Eh, si pueden, está bueno. Está buen plan para un día frío. Y más adelante también les vamos a dar las consignas de los exámenes y las fechas las van a tener esta semana cuando tengan el cronograma. Vamos a hablar de los exámenes muchas veces acá en clase. Así que bueno. Igual creo que ya todo esto lo hablaron con Carmen, así que seguimos con la parte teórica. ¿Alguna duda más de cualquier cosa? En que quiero compartir bien esto. Voy a sacar la camarita para mandar el internet a lo que digo y no a cómo me veo, que hay que ayudarme un poco y que vengo de Capital. Ahí estamos, que se vea bien grande. Esperen que les abro el chat, así las puedo ir viendo. Bueno, estuvieron hablando un poquito del citoplasma. Creo que la terminaron esa plaquita, ¿no? Porque yo justo entré y estaban terminando con esto. ¿Lo terminaron el hablar de citoplasma? ¿O lo quieren repasar? Repasemos, profe, por favor, la anterior, Bueno, citoplasma. entonces, a entender. Tenemos la célula, va a estar conformada, van a ver que dibujo mucho yo, por una membrana, ¿sí? Hecha de fosfolípidos, como vimos acá, ¿sí? En esta plaquita, que los fosfolípidos tienen una cabecita y 2 colitas. En las colitas se unen y esto forman como una especie de pared, ¿sí? Esta pared nos divide del exterior. Y es importante entender la conformación de esta pared de una célula viva normal, porque cuando veamos queratinización, van a ver que esta pared en el corneocito es distinta. ¿Sí? Se pierde esta pared. Por eso es importante que lo sepan. Nuestra membrana de la célula, que es lo que nos divide a la célula del exterior, está conformada por fosfolípidos. ¿Sí? Fosfato eh, y unas 2 colitas de lípidos. ¿Sí? Las colitas se unen entre sí y forman un muro. Este lado es afuera, este lado es adentro, o viceversa, no importa. ¿Sí? Forman un muro. ¿Mm? Este es el muro. Y lo que hay adentro es toda una maquinaria, que ahora vamos a ver qué es lo que conforma la célula, con una especie de masa líquido viscoso, muy geloso, transparentón, ¿sí? eh, se llama citoplasma. ¿Vieron las orbis, las bolitas esas que se hidratan con agua? No sé si las ubican, esas bolitas que primero son todas duras, se hidratan con agua y son como bolas de agua. Bueno, imagínense que eso es el citoplasma, ¿sí? Una cosa así, es transparentoso, bien viscoso, ¿sí? Más, quizás un poquito más suave, porque recuerden que está cubierto como con una membrana. ¿M? Pero bueno, ténganlo, ven, acá se ve más o menos cómo es, ¿sí? Esto es una célula dividiéndose, haciendo mitosis. ¿M? Pero bueno, tenemos entonces una membrana que está todo alrededor de todo esto,
¿sí? Y adentro tenemos una masa viscosa, muy viscosa, con toda la maquinaria de las células. La maquinaria de las células es muy, muy importante. Y vamos a hablar de esa maquinaria. La maquinaria son diversas cosas, ¿sí? Em, por un lado, a mí no me gusta empezar por otras zonas, ¿sí? Me gusta empezar por el núcleo, pero bueno, vamos a hablar después del núcleo. Por un lado tenemos las mitocondrias. Las mitocondrias son la central de energía de la célula, ¿sí? Ahí nos llega, digámoslo, de manera criolla el combustible para que la célula produzca su energía. Es como si fuera el motor. ¿Mm? Algunos dicen es el centro de respiración, sí, los pulmones, pero a mí me gusta más hablar de motor. Sí, no sé si alguien sabe cómo funciona un auto, más o menos todos sabemos que tenemos un combustible y tenemos después el motor. El motor al encender hace que todo el resto funcione, ¿sí? Y en el motor se produce combustión. ¿Qué es la combustión? La combustión de el combustible, justamente. Acá pasa algo parecido. Básicamente lo que va a pasar es que ese combustible que se usó se va a convertir en energía, ¿sí? La energía que se convierte es ATP y esa energía la van a utilizar las distintas partes de la célula para producir cosas. ¿Mm? Entonces, mitocondrias, ¿sí? Que es esta de acá. Empiezo con esta porque me parece de las más importantes. Mitocondrias son nuestro motor. Tenemos varias en una célula. Las células que más necesitan producir energía tienen muchas mitocondrias. Por ejemplo, ¿quién necesita gastar, digámoslo así, mucha energía? Los adipocitos pardos, los adipocitos marrones, porque necesitan producir calor. Entonces, si necesitas producir calor, necesitas gastar energía. Las células que más gastan energías tienen más mitocondrias. ¿Mm? Los adipocitos blancos, lo vamos a ver más adelante esto, no necesitan gastar tanta energía, son más como para sostén mecánico, ¿sí? No tienen tantas mitocondrias, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro célula del cuerpo necesita gastar mucha energía? Los músculos. El músculo de los miembros, el músculo cardíaco, ¿sí? Los músculos del corazón necesitan gastar mucha energía, tienen muchas mitocondrias también. ¿Mm? Porque se contraen. Igual también tiene otras cosas que le permiten contraerse más efectivamente, ¿no? Pero bueno. ¿Se entendió la mitocondria? Se entendió que es como un motor, ¿sí? Que transforma el combustible en energía y esa energía es aprovechada por toda la célula. ¿La energía cuál es? La energía son cosas como puede ser ácidos grasos, glucosa, ¿sí? Ácidos grasos, parte de nuestra dieta, ¿no? Cuando comemos grasas, ¿sí? Eh, el cuerpo y digamos que la grasa la va rompiendo para transformarla al ácido graso y que pueda ser utilizada. Por lo general no es lo principal es la glucosa, ¿sí? La glucosa que proviene más que nada de harinas y dulces, azúcar y también de trigos, de legumbres también, ¿sí? También de frutas, de algunas verduras. ¿Sí? La glucosa es lo que más utiliza en forma de combustible. Lo va a transformar en energía, en el tipo de energía que la célula puede aprovechar, obviamente. Necesita el motor sí o sí. ¿Mm? Bueno, vayamos entonces a otra parte, ¿sí? Que es el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático le va a llegar, ¿sí? Justamente cierta información para fabricar distintas cosas, ¿sí? Entre ellas lípidos. Sí, se fabrican precursores de otras cositas. Es una especie de, digámoslo, en criollo laberinto, donde se va procesando las distintas partes, ¿sí? De la estructura de lo que se quiera formar, ¿sí? Para producir esa estructura final. Es el sistema, se llama sistema endomembranas, ¿eh? Que tienen membranitas, son membranas adentro de la célula. ¿Sí? No,
no es lo que más nos importa a nosotros como tal, eh, en medicina y en otras tipos, en biología, obviamente, interesa mucho. Pero bueno, se van a fabricar, más que nada, es el último paso de la fabricación de lípidos, es lo que sucede acá, en el retículo endoplasmático, que es un sistema como de laberinto donde en las distintas partes de este retículo se van incorporando cosas para crear una molécula. Porque ¿qué hacen las células? Crean moléculas, ¿sí? Adentro de ella. ¿Sí? ¿Cómo nosotros llegamos a tener, vayamos a lo básico, ceramidas alrededor de los corneocitos? Y porque alguien las tuvo que producir. El retículo endoplasmático es el encargado de producir lípidos, las ceramidas es un lípido, es un aceite, es una grasa. ¿Mm? Entonces, para nosotros llegar a tener ceramidas, la ceramida se tuvo que haber producido en algún lado, en el retículo endoplasmático, con cierta materia prima, cierto proceso. ¿Mm? Bueno, em, ¿se entiende esto? Bien. Si no hay preguntas, yo voy siguiendo. Me salteo un centrelo para ir al aparato de Golgi porque tiene que ver, ¿sí? Aparato de Golgi, muy parecido a lo que es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tenemos liso y rugoso, no vamos a entrar en esa. El aparato de Golgi es muy parecido, pero está más encargado en el tema proteínas. Las proteínas son el medio principal de la célula para mensajería, por un lado, y por otro lado para desatar distintas cosas, ¿sí? Generalmente los genes que tenemos nosotros en nuestro cuerpo codifican para hacer proteínas o no hacerlas. ¿Y dónde se hacen esas proteínas? En el aparato de Golgi. Nos llega el mensaje del núcleo y en el aparato de Golgi se codifica ese mensaje y se produce la proteína que se mandó a hacer. ¿Mm? Todo, todo es proteína en algún punto, son mensajeros, son parte. La queratina es proteína, ¿sí? Para que se den una idea. Hay muchas cosas hechas de proteína adentro de la célula, fuera también, que las hace la misma célula. Por ejemplo, eh, esto igualmente todo lo vamos a ver, ¿no? Pero por ejemplo, el fibroblasto, ¿qué se encarga de hacer? Se encarga de hacer toda la dermis prácticamente. Entre ellos el colágeno y la elastina, que también son proteínas. Entonces, el aparato de Golgi es el encargado de, en algún punto, participar un poquito del descifrado, ¿sí? Y la formación de proteínas que la célula necesita hacer. Hay células que hacen ciertos tipos de proteínas, hay otras células que harán otras. Bueno, después tenemos el centriolo. El centriolo son como unos sistemas de túbulos que vamos a hacerla corta, no sirve para la división celular, ¿sí? Es un sistema por donde justamente va a partir la división celular, es el que se encarga de controlar esa división, ¿sí? La división celular cuando se da, cuando la célula hace mitosis, cuando se multiplica. ¿Mm? Entonces, este es el encargado del centríolo. Es como si fuera parte del esqueleto de la célula. Bueno, después tenemos las vacuolas. Las vacuolas eh, son moléculas, digámoslo así, moléculas. No sé cómo explicarlo. Son como, ahí está, no me salía el nombre. Burbujas, burbujas, ¿sí? Son burbujas hechas de membrana, ¿sí? Que son encargadas de llevar y traer mensajes de afuera, ¿sí? O mismo en la misma célula, ¿sí? A ver, una cosa no puede estar suelta, ¿sí? Adentro de la célula, porque no llega a ningún lado. Entonces, ¿quiénes son encargadas de transportarla, esa cosa suelta? Puede ser cualquier cosa, puede ser un mensaje. Las vacuolas, sí, tanto de adentro de la célula, generalmente de un sistema en particular, que es el núcleo, hacia afuera o entre las distintas organelas, la encargada de llevar esos mensajes, elementos, etcétera, van a ser vacuolas. Algo muy importante, hay virus que se van a meter, sí, en forma de vacuola, justamente.
Entonces sí, también se traen cosas malas de afuera, ¿sí? Hay virus que aprovechan la oportunidad y la presencia de vacuolas para meterse adentro de una célula y parasitarla, básicamente. Y algo muy parecido son los lisosomas, que en este caso son vesículas vacuolas, muy parecido, pero con enzimas, ¿sí? Las enzimas son sustancias que se encargan de acelerar procesos, construir cosas o romper cosas. ¿Mm? Tienen enzimas destructivas, ¿sí? Y estos lisosomas lo que van a hacer es digerir eh, restos que hayan quedado en la célula. Por ejemplo, se usó glucosa para crear combustible, ¿no? La glucosa se usa como combustible para crear energía, pero sobró. Bueno, lo que hace esta biomolécula, estos lisosomas, es agarrar esa biomolécula, agarrar esa glucosa y digerirla, y a veces hasta la tira para afuera, ¿sí? de la célula, y a veces la digiere directamente y listo, ya está, desapareció. ¿Mm? Em, Después tenemos los ribosomas. Los ribosomas son los encargados de la traducción para la producción de proteínas. Se trabajan en conjunto con el aparato de Golgi, ¿sí? Tenemos ribosomas sueltos y ribosomas agarrados en el Golgi para traducir proteínas. ¿Mm? Así que estos ribosomas sueltos enganchan el mensaje que viene del núcleo, lo enganchan en el aparato de Golgi para traducir la proteína que se necesita hacer. ¿Sí? Y medio por último, antes de hablar de núcleo y ADN, tenemos el citoesqueleto. ¿Sí? Si bien todo está hecho de algo geloso, necesitamos sostén. Y para eso tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto es la base, en algún punto, de la piel. Se van a dar cuenta cuando vemos queratinización. Pero tengan en cuenta que nosotros vamos a tener microtúbulos, que son como túbulos rectos, que hagamos de cuenta que van a ser como los huesos, ¿sí? También vamos a tener filamentos de actina, que son los que le dan la capacidad contráctil, o sea, de contraerse a la célula. Y después lo otro que tenemos son los filamentos intermedios de queratina, ¿sí? Son de queratina. Que lo que hacen es entrecruzar todo esto, ¿sí? Para que todo sea una sola cosa y que no sea todos por separado. ¿Para qué necesitamos nosotros la parte contráctil? Porque en algún momento la célula se tiene que dividir y para dividirse necesita contraerse del centro, ¿sí? Para hacer dos burbujas. ¿Mm? ¿Para qué necesitamos los huesos? ¿Sí? Que serían los microtúbulos. Para que justamente no se desarme todo esto, o sea, que sea bien fijo. ¿Y para qué necesitamos los filamentos intermedios de queratina? Para que todo sea unido a una sola cosa, porque también los filamentos intermedios de queratina son el soporte de las distintas organelas, que son los que estuvimos viendo, excepto los que se mueven como las vacuolas y los lisosomas y los ribosomas, todos los demás son fijos. ¿Mm? Entonces, esto necesitan fijarse a algún lado y esto al tener, ven que son los amarillos, todos los entrecruzamientos los ayudan a fijar las distintas cosas. ¿Mm? Entonces, esto es nuestro citoesqueleto. ¿Se entendió entonces qué tenemos? Voy a dibujar nuevamente una membrana. Vamos a tener también un núcleo, que ahora vamos a hablar un poquito del núcleo. También vamos a tener organelas, como puede ser el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, ¿m? Los ribosomas en el Golgi. También tenemos vacuolas, también tenemos lisosomas. Y todo esto va a estar fijado por un esqueleto, ¿sí? Fijo, cosas fijas. También algunos que tienen capacidad contráctil y después todo un como un citoesqueleto de queratina, que va fijando las distintas cosas por todos lados. Bueno, si no sigan mucho mi dibujo, es esquemático, ¿no?
Son más lindos estos dibujos desde ya. ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno, podemos hablar de ADN. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de ADN. Hablemos de núcleo primero, ¿sí? El núcleo es una estructura, ¿sí? Que está dentro de la célula que tiene su propia membrana. Casi nada entra al núcleo, ¿sí? O sea, adentro de la membrana hay una membrana que tiene como una esfera más chiquita donde está el núcleo, ¿sí? Vale, en realidad está el nucleolo. Si es el núcleo, es eso, es una membrana esférica. Adentro está el nucleolo. Y adentro del núcleo, ¿qué hay? Hay prácticamente que exclusivamente ADN, ¿sí? El ADN, ácido desoxirribonucleico, no vamos a entrar en esa de qué son, pero el ADN son como que moléculas enganchadas y organizadas en lo que se llama cromosomas. Y los cromosomas, ¿sí? Es lo que forman justamente el ADN. Nosotros tenemos una cierta cantidad de cromosomas. Todas nuestras células tienen los mismos. Ay, esperen que se me abrió el celular. Ay, se me trabó y no lo puedo trabar. Ahí está. Ay, qué feo. Bueno, les decía entonces que nosotros tenemos nuestros cromosomas, nuestro ADN. Todas las células van a tener el mismo ADN, ¿sí? Pero lo que cada célula va a estar encargada de traducir cierta parte de ese ADN, ¿sí? Nosotros vamos a tener 46 cromosomas organizados en 23 pares, ¿sí? 23 por 2, 46. ¿Mm? Estos cromosomas 2 van a ser sexuales, ¿sí? Un X y X para mujeres, X e Y para hombres. Se les llama así, tienen ese nombre. Todas las células, quiero repetirlo, tienen el mismo ADN, tienen los mismos cromosomas, las mismas copias, digámoslo así. El tema es que cada célula se va a encargar de traducir una parte de eso. Por ejemplo, en el cromosoma Y, ¿sí? Este es el cromosoma Y, los cromosomas tienen esta forma, ¿sí? En el cromosoma Y hay un gen que es el que traduce para la transformación de los túbulos primitivos que tienen los fetos para que se transformen después en testículos, literalmente. Hay un gen que dice que eso se transforma en testículos. Ese gen no lo va a traducir la célula de la piel. La célula de la piel va a traducir otros genes en otros cromosomas, ¿sí? Pero todos tenemos la misma información. Por eso, cuando se toma la muestra de ADN de alguien, no hace falta tomar un montón de muestra, porque con solo agarrar un par de células, ¿sí? Tenemos toda la información de esa persona, ¿sí? Solo hay que traducirla, más que nada, para saber qué onda. Pero bueno, estos cromosomas, ¿sí? Tienen muchísima información, muchísimo ADN. Miren, acá se ven cómo se forma. El ADN se organiza en dos cadenas, ¿sí? Dos cadenas que se juntan en el medio. Las dos cadenas son cadenas, se les llama antiparalelas, son gemelas las cadenas, para un lado y para el otro. Lo que sucede acá es que estas cadenas se enrollan mucho. Primero se forma lo que es la histona, después se forma lo que es el nucleosoma, después la cromatina, ¿sí? Y después el cromosoma. ¿Sí? Cada vez se hace cada vez más enredado, digámoslo así, como que se va haciendo nuditos. ¿Mm? El cromosoma que esté siendo traducido en ese momento va a tener cromatina laxa, o sea, se va a ver como más amplio, se va a ver todo como desenredado, porque nosotros vamos a tener todo un sistema que va a estar traduciendo lo que está pasando acá. Los cromosomas que no se van a estar traduciendo están todos compactados.
Y se van a ver acá todos compactados. Y esto es lo que va a formar el núcleo de la célula, ¿sí? Toda la información que tenemos acá. No se sabe qué hacen todos los genes, ¿sí? Se sabe que no tenemos genes basura, como se creía en una época, pero no se sabe exactamente la función de todos los genes, se sabe de algunos. Por ejemplo, se sabe que hay un gen que la presencia o no de ese gen es la que te dicta si esa persona va a tener testículos o ovarios, básicamente. Así que para que lo tengan en cuenta. Sabemos que hay genes que te dictan, por ejemplo, bueno, se sabe que hay un gen asociado a la aparición del acné con el consumo de carbograsas, por ejemplo, de chocolate que tiene grasa y azúcar, ¿sí? Se sabe que hay un gen que está asociado a eso, bueno, hay genes asociados al cáncer, ¿sí? Se sabe que hay muchas asociaciones, pero imagínense que nosotros tenemos de esto, todo esto, todo, hay un montón de genes acá adentro, ¿sí? Y de esto tenemos 46, imagínense. Bueno. Venimos bien, quedó claro de que trata un poquito de la célula. Yo sé que algunas personas lo habrán visto, más o menos profundidad, dependiendo del curso que hayan hecho. Así que nada, o depende si han estudiado alguna otra carrera. Es más que nada para dar un pantallazo. Bien. Bueno, seguimos entonces a hablar un poquito de mitosis. Si voy muy rápido me avisan, ¿sí? Esto me parece importante, incluso esto, ¿sí? Van a ver que esto parecería no ser tan importante, pero esto lo vamos a volver a ver cuando veamos pieles oncológicas, para final de la cursada. Sí, vamos a volver a alguna de estas cosas. Buenísimo que lo expliques, gracias. Gracias a vos, sí. Bueno, entonces tenemos mitosis. Mitosis es la división celular de la mayoría de las células. Hay otro tipo de división de las células humanas que es la meiosis, que es la que se produce en gametos, ¿sí? En los óvulos, espermatozoides, esos hacen meiosis. Hacen mitosis y meiosis, dependiendo del estadio. Pero la mayoría de las células del cuerpo, casi todas, hacen mitosis. Algunas más, algunas menos. ¿Qué células hacen mucha mitosis? Las células que necesitan estar en constante renovación. Por ejemplo, los queratinocitos. ¿Qué células hacen poca mitosis? Son las células que no deben renovarse porque contienen quizás información, ¿sí? De algún tipo. Porque cuando se renuevan, pierden cierta información, ¿no? Por ejemplo, las neuronas, ¿sí? Los nervios, las neuronas no tienen casi renovación. ¿Mm? Para que se den una idea. Y después hay células que tienen una mitosis dependiendo del ambiente. Por ejemplo, el fibroblasto es la célula principal de la dermis, tiene una mitosis, digámoslo, condicionada. ¿Qué quiere decir? Hace mitosis cuando se lo necesita. Por ejemplo, te lastimas, ¿sí? Cuando te lastimas, los fibroblastos, perdón, tienen que replicarse para empezar a cerrar la herida, porque tienen que formar nuevo colágeno. Entonces necesitan ser muchos más y ahí se hace mitosis. En cambio, el queratinocito está todos los días haciendo mitosis porque todos los días se pierden corneocitos y tiene que renovarse todos los días. Entonces, a modo más informativo, ¿sí? En algún punto, la mitosis tiene fases, ¿sí? Em, Tenemos la profase, que es cuando vamos a encontrar que el núcleo, ¿sí? ¿Vieron que les dije que hay una membrana alrededor del núcleo? Esta membrana se va a romper, ¿sí? Y ahí es cuando los cromosomas, ¿sí? Que ya estuvieron siendo, em, digámoslo así, replicados, esto es acá, ahí vamos, se van a empezar a organizar. Entonces vamos acá, ¿cómo llegamos a tener digamos así, un replicado de información genética? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que el núcleo va a tener su propia fase antes de que todo esto ocurra. Va a tener su propia fase el núcleo, que va a ser la de justamente replicar
eh, su ADN, ¿no? Vamos a empezar primero con una fase que se llama G1, que es una fase de crecimiento. Nosotros tenemos celulita nueva, ¿no? Chiquitita. Y es una fase primero de crecimiento general. ¿Sí? Toda la célula crece, 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 crece. Y después tenemos la fase S, que es la de síntesis de ADN. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a pasar es que la propia célula se va a encargar de duplicar su propio ADN. ¿Sí? Si es que necesita dividirse, porque vieron que les dije que hay células que no se dividen. Por ejemplo, si la célula no se va a dividir nuevamente, porque no se la necesita, por ejemplo, un fibroblasto que creció, se dividió y no se necesita más porque ya con los que están alcanzan, lo que va a pasar es que una vez que llega a su tamaño ideal, digámoslo así, entra en lo que se llama fase G0. Sí, la fase G0 es cuando la célula está en reposo. No está ni preparada para hacer mitosis ni para nada con respecto a todo eso. Va a hacer su función, pero sin hacer mitosis, sin dividirse, sin duplicarse. ¿Sí? Que puede pasar, que de hecho pasa bastante. Pero si necesita dividirse, va a entrar en lo que se llama fase S, que es cuando duplica todo su material genético, todo su genoma, todo su ADN, lo duplica. Lo hace por dos, que lleva su tiempito, ¿eh? Entonces vamos a tener el doble de cromosomas, ¿sí? Entonces, una vez que se duplica todo el material genético, vamos a continuar, ¿sí? Con el crecimiento de la célula, porque necesita que esté mucho más grande esta célula, porque recuerden que esta misma célula que tenemos, que es de un tamaño, ahora van a ser dos. Entonces necesitamos tener más citoplasma, vamos a necesitar tener más organelas, el doble de organelas, más o menos. Entonces, bueno, tenemos que seguir creciendo. Bueno, entonces ya tenemos, ok, la replicación del ADN y también tenemos, ok, el crecimiento de la célula. Vamos a tener una célula hiper grande con el doble de cosas. Y ahora sí volvemos a la mitosis. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo primero que se va a romper es lo que hay alrededor del núcleo para que se empiecen a organizar los cromosomas en lo que se llama el uso mitótico, también se le dice, o acromático. Que el uso mitótico son el citoesqueleto que va a estar como agarrando un cromosoma de un lado y del otro. ¿Sí? Los cromosomas son como gemelos, ¿sí? Un par y un par. Y de ese par se va a llevar una parte un lado y otra parte el otro. Cada lado va a ser una célula distinta, ¿sí? Porque van a estar pegados estos cromosomas. Entonces, vamos a tener la prometafase, ¿sí? Que es cuando se van a organizar estos cromosomas hacia los costados. En la metafase se van a alinear y en la anafase se van a dividir hacia los costados. Y una vez que se dividen, se forman dos núcleos, con los cromosomas de cada uno. Dos, ¿sí? Uno a cada lado. Y ven, la célula es enorme y tenemos de un lado un núcleo y un montón de organelitas, de otro lado un núcleo, el otro núcleo y las mismas organelitas. ¿Mm? Y ahora lo que falta es la última parte, que es cuando ocurre lo que se llama citocinesis, que es cuando la misma célula como que se pellizca en el centro y termina de separar las dos células. Y nos van a quedar dos células gemelas iguales, chiquitas. Y ahí es donde va a ocurrir la G1, que es cuando va a volver a crecer un poquito para llegar a su tamaño ideal. Y después vemos si va a G0 para seguir su función normal o si vuelve a la mitosis. Es todo un cuentito. Es bastante complicado, pero la verdad que está importante descubrirlo porque ¿qué pasa? El queratinocito el queratinocito madre, el queratinocito basal, está constantemente haciendo esto. Constantemente está haciendo eso, ¿sí? Primero crece, duplica su ADN, sigue creciendo un poquito más, hace toda la mitosis y de nuevo crece y así todos los días, todo el tiempo. ¿Mm? Entonces es importante reconocer el trabajo que hace el queratinocito madre. Por eso, cuando envejecemos, ¿qué decide hacer el queratinocito cuando envejecemos? Trabaja menos. Es complicado, pero así es fácil con sus explicaciones. Ay, gracias, Bren.
Trabaja menos el queratinocito cuando envejecemos porque se cansa. Está todo el día produciendo ADN, produciendo organelas, creciendo para romperse y volver a crecer. Imagínense lo que debe ser queratinocito. Están todo el tiempo trabajando. Cuando ya son viejos, digo, no me quiero jubilar, loco. Exijo jubilación, pero tengo que seguir trabajando. Bueno, voy a trabajar más lento porque no me da el cuerpo. Así es el queratinocito. Por eso, la gente mayor, especialmente cuando no tenemos ciertas hormonas que activan a este queratinocito, como son los estrógenos, por eso después de la menopausia también sucede mucho, tenemos una renovación celular más lenta. Tan lentas las células, ¿sí? ¿Se pueden activar? Sí. ¿Mm? Pero bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Necesitan que repita de manera resumida? Repito, ¿no? Vamos entonces. Primero, tenemos una célula, hagamos de cuenta que recién se dividió una célula y nos quedó la célula madre que tiene que volver a dividirse bien pequeñita. Pequeñita, pequeñita, porque se fue la mitad de esa célula y se fue. Entonces, bueno, va a crecer a su crecimiento ideal. Bueno, así funcionó bien. Entonces, va a tener dos caminos, depende de la célula, va a elegir un camino u otro. La fase G0, que es la fase de activa de la célula, donde la célula está haciendo lo que viene al mundo a hacer, ¿sí? Alan, no sé si tenés alguna duda. Sí, quería preguntar con respecto a eso que dijiste que la piel es envejecida, bueno, todo este proceso es más lento. Sí, ¿Significaría que, por ejemplo, ante una lastimadura sobre la piel, la cicatrización es más lenta? ¿Eso? sí, sí, Ah, sí, muchas veces. ok. Muchas veces la gente mayor tiene una cicatrización más lenta. El hecho de no tener estrógenos en la gente en mujeres después de la menopausia es un problema también para la cicatrización. No es lo mismo la cicatrización de una persona de 20, 30 años que una cicatrización de una persona de 50, 60. Sí, son tiempos distintos. ¿Se puede activar? Sí. Se puede. Hay activos que están hechos para eso. Tanto en queratinocito, pero también en el fibroblasto. Nosotros, a medida que envejecemos, nuestros fibroblastos, vamos a ver dermis ya en unas clases, ¿no? Pero nuestros fibroblastos se mueren. Literalmente se mueren algunos. Muchos se mueren. Por eso también se nos cae la piel, porque tenemos menos fibroblastos para renovar todo el colágeno que tenemos, que producimos cuando había muchos fibroblastos. Cuando había muchos, cuando éramos jóvenes, en la adolescencia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y quién activaba los fibroblastos? Los factores de crecimiento. Ahora hablamos de eso, si es que llegamos. Creo que sí, que es el tema que sigue. Pero bueno, sí, afecta la cicatrización en una persona mayor, se ve afectada. Sí, en todo sentido. Así que bueno. Acá dice Ceci, está bueno como le explicás llevándole al tema que nosotros tratamos, la piel. Exactamente, la idea es esa, ¿sí? La idea es que entiendan todas las partes. Bueno, repaso rápido de mitosis. Tenemos una célula que recién se dividió, ¿sí? Recién hizo mitosis. Entonces nos queda la célula madre que tiene que volver a replicarse. Crece, 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 crece a su tamaño ideal, digámoslo así, y va a tener dos caminos. Y esa fase G0, que la mayoría de las células están en fase G0, ¿sí? Para hacer su función. Por ejemplo, un queratinocito de la capa espinosa está en G0, no se sigue replicando. Pero el queratinocito basal tiene que irse a fase S, que es la fase en la que va a duplicar todo su material genético, todo su ADN. Y después se va a ir a la fase G2, que es la en el cual va a seguir creciendo y duplicar sus organelas, ¿sí? Para que haya dos copias de organelas, una copia para cada célula resultante. Y después va a entrar en mitosis. En mitosis va primero a romper su núcleo, los cromosomas se van a terminar de organizar, después los cromosomas se van a ir a los distintos polos de la célula y después se va a formar adentro de esa célula dos núcleos y se van a agrupar las organelas para los distintos lados. Un grupo de organelas para un lado, otro grupo para el otro, se produce lo que se llama citocinesis, que es el pellizco que hace la misma célula para terminar de dividirse y se forman las dos células. Y estas dos células son dos células más chiquititas, ¿sí? En el caso de una célula basal de la epidermis, ¿sí? Una va a ser una célula espinosa, la otra va a ser una célula
madre basal, ¿sí? Y va a seguir de nuevo la mitosis. Todo esto de nuevo, la otra se va a ir a fase G0, básicamente. Fase G0 es crecer hasta su tamaño ideal y convertirse en lo que se deba convertir después o hacer lo que deba hacer después. En las fases puede haber complicaciones y no hacerlo de manera esperada, sí, de hecho, especialmente en todo lo que es la parte de replicación de ADN, y de eso vamos a hablar cuando hablemos de onco, de tumores. Los tumores son una consecuencia de que algo acá falló, ¿sí? Así que en esto vamos a volver un poquito, especialmente cuando hablemos de las partes antes de la mitosis. Que de hecho, una falla que puede haber es, perdonen que me meta, pero bueno, hicieron la pregunta. ¿Vieron algunos problemas genéticos como el síndrome de Down? Bueno, lo que ocurrió en ese tipo de problemas genéticos es que antes de hacer meiosis, se hace una mitosis de las células sexuales y hubo una falla, quizás porque hay muchas teorías o pueden pasar de distintas formas también, pero una de las formas que puede pasar es que hubo una falla en la división de los cromosomas y capaz en vez de irse una mitad para un lado y la otra mitad para el otro, se fue todo el cromosoma para el otro lado, para un solo lado. Y ahí es donde, por ejemplo, ocurre cosas como el síndrome de Down y otros síndromes también, pero el que más conocido, el que es compatible, uno de los pocos compatibles con la vida es el síndrome de Down, ¿sí? La mayoría de los problemas de la división de cromosomas no son compatibles con la vida. O hay unos que sí, ¿sí? Hay un par. Eh, Entre ellos el síndrome de Down y un par de trisonomías más también. Pero bueno, si algo no ocurre de manera esperada, especialmente lo que es la parte de síntesis de ADN, se encarga eso es tumores, lo vamos a ver. Muy interesante. Bueno, venimos bien hasta acá. Y lo que dijiste de los tumores. De tumores, generalmente es cuando algo falla en lo que es la... Hay muchas formas de que se puede llegar al tumor. Una cosa es que falle la síntesis de ADN, algo termine distinto en la síntesis de ADN, ¿m? Y que no se detecte. Porque también tenemos sistemas que detectan fallas y las arreglan o no. O las arreglan o mandan a la célula a la apoptosis. Eso también es otra forma. Sí, pero cuando fallan esas cosas es cuando tenemos tumores. Sí, sí. Bueno, factores de crecimiento. Los factores de crecimiento no quiero entrar tanto en detalle, porque me parece que es un tema un poco complicado, muy importante para cosas como, por ejemplo, el, valga la redundancia, crecimiento de la persona, y también para la cicatrización de heridas. Los factores de crecimiento, como último temita de hoy, es justamente la forma que tiene el cuerpo de decirle a las distintas células que tienen que producir, básicamente. ¿Cuándo debemos producir mucho más? Cuando estamos en crecimiento. Imagínense que nosotros partimos, hablando de vida extrauterina, o sea, cuando ya salimos del vientre materno, partimos desde un cuerpito que pesa, no sé, 2,5 kilos, 4 kilos, dependiendo del bebé que nazca. Partimos de eso a un cuerpito que puede pesar más de 40 y pico de kilos, 70 kilos, dependiendo de la persona, ¿no? ¿Cómo llegamos de eso a eso? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a pesar mínimo 10 y a veces 20 veces más de lo que de cómo vinimos al mundo? Y justamente lo que pasó es que las células primero trabajaron mucho, ¿sí? Durante la infancia y la adolescencia las células trabajan un montonazo. ¿Y quién les da esa orden de que trabajen? Los factores de crecimiento. ¿Sí? Por eso los factores de crecimiento son proteínas mensajeras que llevan el mensaje para que la célula trabaje, eh, que los distintos factores de crecimiento activan distintas células y tienen distintas cosas. ¿Mm? Entonces, nada, son mensajeros, muy abundantes en la infancia y adolescencia y en el envejecimiento los vamos perdiendo. Sí, de hecho, muchos factores de crecimiento se pierden a los 20 y pico de años, que es cuando, ups, casualidad, nos empiezan a salir las arrugas. ¿Por qué será? Porque perdimos quien le diga al fibroblasto que tiene que seguir produciendo colágeno.
El colágeno se tiene que reciclar y si nadie lo recicla, se va perdiendo elasticidad, ¿sí? Entonces, si perdemos los factores de crecimiento, tenemos envejecimiento. ¿M? Así que bueno, tenemos distintos factores de crecimiento. El factor de crecimiento transformante beta es muy, muy importante para lo que es el crecimiento óseo. ¿M? Pero también se encarga de un par de otras cositas más. También se encarga de luchar contra virus. No voy a entrar en eso, es mucho. Pero bueno, importante acá, el factor de crecimiento fibroelástico, ¿sí? ¿Qué hace? Le dice al fibroblasto, che, despertate, tenés que trabajar. Porque al fibroblasto le gusta dormir, es vago. O sea, cuando labura, labura. Pero si no lo despertás, no labura, ¿sí? No es como el queratinocito que va a seguir laburando, ¿sí? Malo o bien sigue. No. El fibroblasto se duerme. Entonces necesita el factor de crecimiento que lo despierte. ¿Cuándo no tenemos más factor de crecimiento? Cuando no necesitamos crecer más. O sea, baja muchísimo la cantidad de factor de crecimiento. Entonces, nada, por eso envejecemos, ¿sí? Va a activar fundamentalmente fibroblasto, pero también puede activar plaquetas, ¿sí? Eh, Después, el factor derivado de plaquetas es un factor que contienen las plaquetas, ¿sí? Adentro suyo que se activa cuando tenemos una herida, ¿sí? Pues las plaquetas tienen unos gránulos que se expresan cuando la plaqueta se adhiere a la zona herida. Si lo vamos a ver en cicatrización esto. Pero bueno, este factor derivado de plaquetas lo que hace es despertar de manera como, digámoslo así, como de golpe a los fibroblastos que estén cerca para que formen la dermis que se perdió, ¿sí? Y otras cositas más, ¿no? El factor del endotelio vascular es el que nos ayuda a reparar los vasos sanguíneos que se hayan visto rotos, también están en las plaquetas. ¿Vieron cuando tenemos una herida y sangramos? Bueno, se rompieron vasos sanguíneos. Hay que repararlos. El factor derivado del endotelio es el encargado de activar las células que reparan el endotelio. El factor de tejido conectivo también ayuda un poquito a eso. Y el factor epidérmico es justamente el que está encargado de activar mucho más las células epidérmicas. También muy asociado a infecciones y a ruptura de vasos sanguíneos, a heridas. ¿Mm? Así que a tenerlo en cuenta. Activan a la epidermis, a los queratinocitos. ¿Cómo funciona un factor de crecimiento? El factor de crecimiento se va a enganchar en lo que se llama receptor. Si el receptor, digamos así, es como una cerradura, el factor de crecimiento es la llave. Al abrir esa cerradura se desata toda una cascada de cosas que hacen que justamente se produzca lo que se quiera producir, ¿no? Por ejemplo, producir proteínas, ¿sí? En el caso del fibroblasto produce colágeno, en el caso de los queratinocitos se dividen, ¿sí? Se producen mitosis. Pero bueno, y también se promueve la transcripción de ciertos genes necesarios que active ese factor de crecimiento, ¿no? Pero bueno, para que entiendan un poquito de que son todos mensajeros los que tenemos por todos lados. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Pues seguimos hablando de receptores. La clase que viene. La clase que viene seguimos con esto. ¿Venimos bien? ¿Quedó alguna duda? No quiero que se queden con nada en el tintero, no quiero que se queden con dudas, ¿sí? Bueno. Vieron que a mí me gusta usar palabras de la vida diaria para intentar explicar. Yo sé que son temas complicados, las primeras clases son temas complicados, cosas que quiero que tengan en cuenta. No se complican. Perdonen, que diga, es complicado, pero no se compliquen. No se enganchen. ¿Sí? No se enganchen en entender cada partecita chiquita. Tengan un paneo general de las cosas, tengan un paneo general del relato, ¿sí? A pesar de que no se acuerden qué es la citocinesis, no me importa. Me importa que sepan, ¿sí? ¿Qué es la mitosis? O sea, ¿qué es la mitosis? La división de una célula, que primero era una, después ahora son dos iguales chiquitas.
¿sí? Que entiendan eso, que entiendan que eso, ¿qué implica eso? Implica la duplicación del ADN, la duplicación de sus organelas, el crecimiento de esa misma célula. También entiendan que hay células que van a seguir haciendo mitosis y hay otras que no. Quiero que entiendan el general, ¿sí? Porque yo algo que veo es que se complican mucho con estas primeras clases que son tan técnicas, con tanta palabrita nueva, y se olvidan de que, ¿para qué vamos a usar estas palabritas? ¿Para qué vamos a usar la mitosis? Para hablar de qué hacen los queratinocitos basales en este caso, o hablar de la renovación celular. Sepan la utilidad de este tipo de cosas. Obviamente, sí, podemos llegar a preguntar alguna pregunta en el examen de... eh, ¿qué es la mitosis? ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no se compliquen, no se queden, si no entienden este tema, pasen a otro y después, cuando hayan visto varios temas, vuelvan a este y le va a caer la ficha de algunas cosas. Porque, por ejemplo, el tema que le sigue a esto es apoptosis y necrosis, la diferencia. Y se van a enganchar, ¿qué era la apoptosis? ¿Qué era la necrosis? ¿Qué sé yo? Y a mí lo que me interesa que sepan es que los queratinocitos hacen apoptosis. Pero, ¿cómo lo hacen? En vez de que se entiendan, vayan a cada partecita de la apoptosis. Pero bueno, tenemos que ver qué significa esa palabra. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Así que bueno, el lunes vamos a seguir con esto. Así que ténganlo en cuenta. Cualquier duda que tengan, se la anotan y lo hacen por el grupo o lo hacen en la clase. No se queden con dudas. Estamos para evacuarlas. Bueno, ¿alguna duda? Yo sigo con el mate. Bueno, ¿les gustó? Profe, perdón, consulta. ¿Nos envían algo a WhatsApp de esto? No. Power ya dijeron que no, pero algo Los para apuntes. los apuntes. Listo, eso. Ya los tienen No los me apuntes, salía. ya se los mandé. Ah, yo me uní hoy por eso. Los vuelvo a mandar entonces. Bueno, Es- dale, gracias. les hago una pregunta. El lunes en el mismo horario, es lunes y miércoles, pero este miércoles no hay clases por el feriado. Mismo horario, lunes y miércoles de 18 a 20, excepto feriados. Tema biología. ¿Les interesa, les pregunto, ¿les interesa o no saber más de la biología general de la célula? Pregunto. ¿Hay gente que le interesa? Hay gente que no. Comprendo ambas partes. Yo no amaba biología, les debo ser sincera. Si les interesa, les voy a mandar un apunte que creo que lo armó la licenciada Torreiro, que ella es licenciada en biología, sí, es bióloga, y a veces da estas clases y a veces manda un apunte en lo que habla de la biología general, de cómo funcionan las células en general, no relacionado con la piel, sino en general todo. O sea, lo voy a mandar también como para que lo tengan a modo informativo, no es para nada lo que vamos a tomar está en el apunte nuestro, pero en ese escrito de biología celular general, está bueno como para tenerlo, como para tener un lugar como para ir a chusmear a ver si les interesa más cada partecita que pasa, se los mando. Pero igual cuando lo mande lo voy a escribir claramente. Esto es a modo informativo. No nos compliquemos. Así que bueno, genial, genial, chicos. Dicho esto, les mando un beso enorme. Nos vemos el lunes. Les dejo toda esta semana para que repasen este tema y para que chusmen ese apunte y el apunte que tenemos. La clase que viene terminamos con biología general y empezamos un poco con biología de la piel en particular. Igual lo estuvimos medio linkeando, ¿no? Así que este miércoles no hay clases por el feriado, exactamente. Chau, chicas. Las clases grabadas se suben de 24 a 48 horas después. Depende de mucho de quien se encarga de subir las clases. Ahí tenemos una persona, pero son un montón de clases, así que puede tardar hasta 48 horas, más o menos. Generalmente se intenta subir la clase antes de la próxima. Así que bueno, tenerlo en cuenta. Les mando un beso y nos estamos viendo. Hasta el lunes. Sí, del examen vamos a hablar más adelante. Quédense tranquilas. Chau, chau. Gracias. Gracias a todas. Gracias, Rita.